Bueno, ingresamos en zona de entrevista, ya nos pasamos, los relojes nos tienen cansados. Pero bueno, es un día especial, ¿no? Es un día rarísimo, sí. Estamos todos como... que Pablo Ferrari también se va No, él sí, nosotros no, pero él se va. No, pero te vas con tu hijo además. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y hoy es el tema excluyente. Claro, es tremendo, porque está empezando a ganar efervescencia. Seguro, ¿no? Sí. Y bueno, yo soy muy futbolero y mis hijos también, voy con mi hijo, el más grande, que tiene 15 años, sacamos las entradas para la final después del partido con Gambia. Y bueno, es una cosa, primero que nos gusta el fútbol, pero además hacerlo con tu hijo. Tiene otro... Viajamos juntos, vamos a estar sábado y domingo en Buenos Aires, o sea... Divino. Una cosa familiar que es lo lindo del fútbol al final del día. Sin duda. ¿no? La voz que escuchan es Pablo Ferrari, por si no lo reconocieron, ex subsecretario de Economía en el anterior gobierno, hoy coordinador de un grupo captador de inversiones de la comuna capitalina, bajo la égida de Carolina Cosa. Y un poco la pregunta con la que quiero iniciar es este anuncio que hizo el gobierno de un posible tren. Ahora se habla de tranvía. Es muy bueno la crítica que salió con el tema del tranvía. Además, por un tranvía no, es un tren, pero es iniciativa privada. El gobierno está dando la posibilidad de que eso suceda, de que lo piensen, lo presenten, lo financien privados. Aparentemente hablaron con Canelones, pero todavía con Montevideo no. ¿Qué noticias hay en Montevideo sobre esto? Bueno, todavía no, como tú decís, no fue conversado con la Intendencia de Montevideo. Yo quisiera recordar, hace ya casi 3 años, la Intendencia de Montevideo presentó un proyecto de corredores metropolitanos, tanto para 8 de octubre como para, por 8 de octubre llegando hasta Pando y por Avenida Italia llegando hasta el peaje del Pinar. Conceptualmente es parecido, nosotros la solución que planteábamos era con ómnibus eléctricos, que es mucho más eficiente desde lo económico porque la infraestructura que se requiere es menor claro. Y por lo tanto más barata. El gobierno, luego de presentado eso, no dio una respuesta formal ni por sí ni por no a la Intendencia todavía. Por eso, bueno, veremos cómo se va desarrollando. La propuesta de ustedes, ¿qué financiación tenía? La idea era que también se generara financiamiento privado, y se pagara luego entre el gobierno nacional y las intendencias involucradas, en este caso Montevideo y Canelones. Estamos hablando de mucha plata, esto sale, en esta obra se está hablando de algo de $500 millones, es mucha la inversión, ¿no? Sí, yo creo que es más eficiente hacerlo realmente con pero digo, bueno, eso habrá que verlo. No hay un no de la Intendencia, no tiene el proyecto, pero no hay un no en principio. No, bueno, eso tendrá que definirlo la Intendencia y seguramente la Intendenta en su momento se expedirá, pero sí reitero, porque fue público además, que se presentó una propuesta que cuando miramos los números es bastante más racional, digamos. Creo que ese tipo de infraestructura metropolitana es buena tenerla presente, por eso nosotros presentamos esa propuesta. O sea, hay temas de movilidad que requieren de por su porte, requieren un cofinanciamiento entre el gobierno nacional y las intendencias involucradas. ¿Ustedes tenían algún privado que se les había acercado o la idea de ustedes? Sabíamos que en su momento había interés para hacerlo, ¿no? Ahora sería bueno que se comunicara, ¿no? El gobierno con la intendencia, porque ustedes bueno, presentan aquello, no reciben llamada. Ahora el gobierno presenta esto, no lo llamaron a ustedes. O sea, la anterior propuesta no se la contestaron. No hubo una respuesta de decirle ni decirle sí. Claro. Y bueno, parecería lógico que antes de aprobar una iniciativa de este tipo se consultara. Formalmente igual se puede aprobar la iniciativa y trabajar después, eso se verá. Creo que siempre es bueno poner a la gente por delante y bueno, trabajar estas cosas más en ser conjunto. Una obra de esta enjundia, ¿no? Hubo proyectos en los cuales se trabajó en conjunto, como aunque después también el gobierno nacional cambió de opinión y no terminó financiándolo como era en su momento el dique Maguá, no sé si recuerdan, que se trabajó mucho en conjunto. Lo de la isla artificial fue un poco medio extraño también, ¿no? Ahí claramente nosotros veíamos que desde el punto de vista urbano no era una buena propuesta para Montevideo y lo dijimos. En el caso del dique Maguá entendimos que era una buena propuesta para Montevideo y lo dijimos también, o sea, no es un tema de si viene del gobierno nacional sí o no, sino si es bueno para la ciudad y para los montevideanos y en función de eso
se trabaja, ¿no? A propósito del dique Magua, donde estás tú, estuvo hace un par de semanas integrante de la comisión de la asociación que está por el dique Magua y las obras. Estaban hablando de algunas inversiones, por lo menos como para entrar al dique Magua, hacerle toda una limpieza, cortar el pasto, dejarlo prontito. Lo mínimo serían unos $100.000. Están hablando con el Ministerio de Industria. La Intendencia en su momento aprobó esa propuesta, pero digo, ¿qué es lo que puede hacer la Intendencia como está ahora? Porque los vecinos están denunciando que bueno, que hay como un abandono, porque no se hace nada y tenemos problemas en la zona, sí. Hay problemas con las situaciones de inseguridad, hay unos temas ahí en la vuelta. Sí, hay un tema, es que los predios son propiedad del Ministerio de Industria, sí, sí. No es de la Intendencia. Entonces, pero sí, yo coincido que si, ya que no se va a hacer una obra de ese tipo, repensar esa zona, aparte es una zona hermosa de Montevideo, ¿no? Divina, y yo creo que dinamizar esa zona también colabora para dinamizar el centro, la ciudad vieja, es parte de todo ese entorno, que son zonas de Montevideo que han perdido cierto dinamismo porque lo han ganado otras áreas de Montevideo. Entonces hay que ponerle un pienso que seguramente en algún momento requerirá inversión de infraestructura. ¿La Intendencia cómo evalúa el tema de otra vez la vuelta del puerto allí en Punta Carretas, que había quedado también abandonado? Ahora parece que vuelve esa movida, ¿no? Porque uno tiene la sensación, lo decía la otra vez al aire, de que Montevideo mira para atrás, ¿no? O sea, tenemos una rambla maravillosa, pero muchas veces los paradores, que eso sí le toca a la Intendencia, algunos no están en condiciones, algunas veces se habilita. Ahora, por ejemplo, Che Montevideo, que también quedaba, lo de Quibón, que fue una experiencia que no terminó bien. Es decir, tenemos una rambla espectacular, que si los porteños tuvieran esta rambla como la tenemos nosotros, y después toda aquella parte que lo decíamos con los vecinos, toda la parte de la ciudad vieja de Puerto, medio que la perdimos. Hay otra ciudad de aquel al lado. ¿Qué puede hacer la Intendencia un poco más de lo que está haciendo para revitalizar? Sí, ¿no? Eso requiere inversión en infraestructura, sí. Y en algunos casos también ciertos cambios de paradigmas. Por ejemplo, ahora en el caso de la Ciudad Vieja se está trabajando bajo un programa que se llama Late Ciudad Vieja para tratar de redinamizar la zona. De hecho, parte de esa movida tiene que ver con semi-peatonalizar algunas calles. Por ejemplo, en el caso de Rincón, están ahora las obras ejecutándose, estamos en plena obra. ¿Qué es semi-peatonalizar? Por ejemplo, en algunas calles una sola vía. Reducir un poco más, sacar algunos estacionamientos sin que pierda estacionamiento de la Ciudad Vieja, porque se redistribuyen y se habilitan otras áreas, pero darle un poco más de atractivo a quienes caminan ahí, claro. Priorizar y privilegiar a quienes caminan por la zona, con un entorno más agradable. Creo que en algunos meses se empezará a notar, porque, reitero, estamos en plena ejecución de las obras. De hecho, el otro día justo pasé por allí y vi las obras que se están ejecutando. Creo que va un poco por ese lado. Y los paradores, ¿no? Porque capaz que también a los privados hay que incentivarlos que vengan, porque uno va a paradores en otras playas, en otras ramblas, y son divinos los paradores. Y los de acá, algunos, salvo Nano, uno que fue a comer No, hay algunos buenos. Uno bueno, pero hay otros que están... Yo no quiero decir algunos, pero hay algunos que te atienden y que vos decís, che, no puede ser que estén estos paradores. Pero a veces que también hay una cuestión económica. O la Intendencia cobra mucho o los inversores ponen poca plata, algo pasa. Hay una cuestión que, por ejemplo, uno ve, no sé, por decir algo, vas a Río y tenés un montón de paradores, lo primero que uno piensa, pero hay un tema hasta de estacionalidad, en la Rambla... ¿Invertís para cuánto? Claro. Claro, entonces la ecuación económica para los privados te rompe todo. No es tan fácil. Entonces eso, porque digo, no es un tema de una administración, cuando vemos históricamente los paradores de Montevideo, han tenido sus más y sus menos, ¿no? El otro día hicimos un informe del parador del Cerro, ¿no? También hay que señalarlo. Hicimos un informe de todo cómo va a quedar, el balcón, el como otra cosa. Al fin, claro. ¿no? Porque ese sí que estaba abandonado. Eso la Intendencia ha hecho un programa de inversiones donde redistribuyó recursos y generó préstamos de corto plazo, que eran los que le podía aprobar la Junta. Recordemos que la Junta de Montevideo no le aprobó inversiones en infraestructura que eran importantes. Le buscamos la vuelta para hacer préstamos de corto plazo por unos $50 millones que se pagan en este mismo periodo, y ahí se liberaron una serie de obras de infraestructura bastante interesantes. Una de ellas es el balcón del Cerro, que realmente ahí vemos la importancia de lo público, porque en una zona, mi familia paterna es del Cerro, que ha tenido problemas sociales, que en algunos casos se ha deteriorado la infraestructura.
hacerla ahí tiene un rendimiento social muy importante, y ¿no? Levanta la zona, pero también colabora en el entorno para vecinos que muchas veces no la pasan bien. No quiero que se nos vayan los tiempos como se nos van siempre, sin hablar de algo que bueno que ya empieza, obviamente tú no sos ajeno, por más que te vayas al partido con tu hijo, obviamente hablas de política, donde asado que vas, sale el tema, ¿no? Los asados uruguayos son básicamente fútbol y política. Sí, claramente. A veces las cosas que se arreglan en los asados, además, ¿no? Se definen. Pero bueno, tú estás en la intendencia, en este grupo coordinador de inversiones, y uno piensa, bueno, tú vas a apoyar a COSE. Uh-huh. Evidentemente en la fórmula Frente Amplista vas a apoyar a COSE. Tú podés ser o te ves como un ministro COSE que no dijo que va a ser candidata, ¿no? COSE que no dijo aún. No dijo que va a ser candidata. No, está bien, pero todavía no dijo que va a ser candidata. Es extraño apoyar a alguien que no dice que va a ser candidato. Los apoyos muchas veces salen después de que dice. Sí, candidato. Bueno, a veces también uno sale a manifestarse para tratar de incidir con su granino de arena para que alguien se decida. Yo creo que vamos rumbo a un escenario donde Frente Amplio básicamente, por lo que es público además, tendría 4 precandidaturas. La de Carolina Cose, ojalá, la de Mario Vergara, la de Yamandu Orsi y la de Andrés Lima. Las 4 en su conjunto me parece que es una muy buena oferta por parte del Frente Amplio. Es un buen menú. Con compañeros y compañeras que tienen todos experiencia de gestión de gobierno, eso no es menor. Y eso me pone a mí, por un lado, muy contento como Frente Amplista, que soy, y sobre todo muy tranquilo como uruguayo, porque yo estoy convencido de que de ahí saldrá la próxima presidenta o el próximo presidente del Uruguay. Entonces, ver que ese es el menú me pone muy contento. Dicho esto, creo que Uruguay, y bueno, eso podemos hablarlo hoy o en otro momento con más detalle, Uruguay tiene necesidades de hacer reformas importantes para dar un salto al desarrollo. Estamos en un momento en el cual vamos a una década de bajo crecimiento, y acá está bueno también no ponerse en una lógica de Peñarol Nacional. O sea, cuando hablo de una década de bajo crecimiento, digo periodo de gobierno, y en el que a mí me tocó estar en el equipo económico. Estamos en una situación fiscal que, a pesar de un ajuste muy fuerte que se hizo en salarios y pasividades, no va a ser cómoda, y con un atraso cambiario que es el peor de los últimos 30 años. Pero lo más importante es que no hay una agenda potente de largo plazo en Uruguay para ver cómo vamos a crecer, cómo vamos a crear valor. El propio Ministerio de Economía hizo un informe el año pasado que decía que el crecimiento tendencial o potencial para los próximos 10 años es del 2% anual. Bueno, eso es absolutamente mediocre, es muy poco, no alcanza para sustentar el estado de bienestar que los uruguayos queremos y nos merecemos. Pero pasa que dicho esto, pasan cosas como la sequía, la pandemia. No, pero yo no estoy echando culpas al gobierno, digo, lo estoy mirando en décadas. En la proyección, sí. Hablo de una década para atrás, me gusta mirar la mirada política, está bien. Una mirada que creo que es la que está faltando hoy en Uruguay un poco, que es la de largo plazo, de rumbo estratégico. Para eso hay que generar una agenda y hay que empezar a trabajar en esa agenda para hacer transformaciones que no las hará un solo gobierno, pero hay que empezar a encararlas. Y creo que quien mejor puede liderar un equipo de gobierno para hacer esas transformaciones es Carolina Cose. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia enorme. Bueno, es intendenta hoy, pero fue ministra de Industria, fue presidenta de una empresa pública, fue legisladora. Todo eso te da una mirada multidimensional que es muy importante. Esa experiencia, con una impronta de liderazgo también muy fuerte, y con una capacidad de gestión enorme, me parece que es el perfil adecuado para llevar adelante esas transformaciones. El resto de los compañeros, de las personas que yo mencioné, que serían precandidatos, son excelentes también, por eso digo, me pone muy contento. Pero creo que en esta circunstancia Carolina representa un perfil que es el adecuado. Así que bueno, por eso, si es que finalmente resuelve ser precandidata, con mucho gusto acompañaría esa. ¿Usted es un frente amplista moderado? ¿Se lo podría definir así? Esas etiquetas a veces son un poco complejas o difíciles, pero sí yo me defino como independiente, de algún lado. Serenista. Tengo un claro perfil, a algunos incluso les da hasta un poco de vergüenza usar esa palabra, pero yo me defino como socialdemócrata. Eso algunos pueden decir, bueno, es más un perfil de centro-izquierda. Bueno, si a algunos les gusta decirlo así para simplificar, ¿Y todo cómo bien. se combina eso con el apoyo
masivo del Partido Comunista, Carolina Cosa. Yo creo que eso no es un problema. Primero porque el Frente Amplio tiene un programa de gobierno que al final del día es el que va a llevar adelante todo, vamos a llevar adelante todos. Y justamente parte de la riqueza del Frente Amplio es esa diversidad. Claro, esa diversidad luego es necesaria que haga una síntesis. Y también por su liderazgo político, por su capacidad de gestión, por su experiencia, creo que quien mejor puede hacer esa síntesis de distintas miradas es Carolina. Por todos esos atributos que yo mencionaba. Usted en algún momento es importante un ministro de Economía moderado, además, o no, políticamente. Danilo Astori, por ejemplo, en las últimas declaraciones ha dicho que de alguna manera el Frente Amplio, si gana la elección, tendrían que los moderados seguir encargándose de los ministerios de Economía como lo hicieron los 15 años del Frente Amplio. Uno no se imagina, o por lo menos Astori no se imagina, que es el gran símbolo de los gobiernos de economía, que lo tenga el MPP o que lo tenga el Partido Comunista, la línea económica. Usted en algún caso integró esa línea astorista, pero ahora aparece apoyando a COSE. Uno tiene la sensación de decir, bueno, en este movimiento de fichas, el Ministerio de Economía, COSE de alguna manera con Ferreri, tranquiliza a algunos sectores que dicen, bueno, el gobierno es más radical, diríamos. Que la pregunta donde iba Nano también, ¿no? En los asados se habla de eso. Entiendo la pregunta. Los temas políticos también. Entiendo la pregunta. Primero, mi apoyo surge por estas convicciones a nivel conceptual, de gestión, no porque haya ningún acuerdo de cargos o de expectativa de cargos. A todos nos gusta participar en política y a mí la gestión pública me gusta, pero eso no formó parte de las conversaciones por las cuales yo me defino. Pero usted sabe que es una ficha importante, Dicho ¿no? eso, sí creo, más allá de sectores o de nombres, creo que la impronta de la gestión económica tiene que tener ciertos valores que se llevaron adelante en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, y en eso sí coincido con Danilo. Sería muy difícil para mí no coincidir con alguien que me formó en muchas cosas y con quien fui su número 2, su guardaespaldas, por decirlo de alguna manera, durante 5 años, y a quien admiro y respeto enormemente. Sí creo que esa línea que yo, ahí es donde, bueno, entro a hilar fino y no es ser moderado, yo creo en el radicalismo de los resultados. Y para tener buenos resultados económicos y sociales, hay cosas que no alcanzan, pero son imprescindibles. Son la base, que es, por ejemplo, el orden macroeconómico y fiscal. No hay proyecto de desarrollo que prospere en el desorden. Entonces, eso lo aprendimos además gobernando, o sea, quienes gobernamos tenemos muy claro eso. Hemos tenido la oportunidad de gobernar, lo tenemos claro. Entonces, sobre esa base hemos conseguido muy buenos resultados de crecimiento en su momento, de disminución de la desigualdad, y hay que conjugar, yo creo, dos aspectos que pueden parecer contradictorios, pero yo creo que al final del día son complementarios. Hay que ser audaz para gobernar, hay que tener la audacia de plantearse desafíos fuertes, importantes, transformadores, y llevarlos adelante. Pero esa audacia tiene que ir de la mano de la responsabilidad y de la prudencia. Prudencia para dar pasos ciertos, firmes, que no hagan que todo sea un castillo de naipes que se pueda derrumbar. Prudencia y audacia. Yo creo que cuando Danilo gestionó y lideró los equipos económicos del Frente Amplio, conjugó muy bien esos dos aspectos: la prudencia, la certeza y la audacia de plantearse reformas estructurales. Bueno, en otra época, porque el 2025 será otro momento histórico, el mundo cambió mucho, la pandemia fue un tsunami que nos hizo cambiar patrones culturales y sociales muy fuertes, pero con respuestas para ese momento distinto. Esos principios, más allá de si es de un sector o de otro, o si es una persona u otra, creo que esos principios sí es bueno que se mantengan. Pablo, y tomando en cuenta dos palabras que usted utilizó, ¿la administración Abeleche fue demasiado prudente y poco audaz? Yo creo que esta administración mantuvo algo que es bueno, mantuvo la seriedad del país a nivel internacional. Y además, por ejemplo, el otro día fuimos a la inauguración de UPM, más allá de criticar mucho en su momento las negociaciones por UPM estando en la oposición, luego se respetaron los contratos, se siguió adelante y se terminó la obra, a pesar de que la criticaron en su momento, yo creo que de manera
un poco fuera de lugar, pero todas esas cosas colaboraron a mantener la seriedad del Uruguay a nivel internacional, y eso es muy bueno para el país. En un mar de inestabilidad y de volatilidad como tenemos en esta región, que Uruguay sea un país serio es un aspecto central, y yo quiero destacarlo. Dicho esto, en la política económica actual, yo creo que la principal crítica que tengo para hacerle es esa falta de mirada de largo plazo, esa falta de rumbo estratégico. Tuvo una preocupación muy fuerte por lo fiscal en su momento, hizo un ajuste muy fuerte, hoy ya lo está revirtiendo, el déficit fiscal se deterioró 1 punto del PBI en los últimos 9 meses, pero le falta esa mirada de largo plazo, o sea, ¿cómo vamos a hacer para que el Uruguay crezca a tasas bastante más altas que las que se está planteando el propio gobierno y que son absolutamente insuficientes? ¿Cuál es la agenda en materia de inserción internacional? ¿Cuál es la agenda en materia de innovación, ciencia y tecnología? ¿Cuál es la agenda de un Plan Nacional de Infraestructuras? ¿Cuál es la agenda para los temas vinculados a la política de promoción de inversiones en un mundo donde lo que hacíamos hasta hoy, y que hacemos, y fue una política de Estado, que es la exoneración de impuestos para promover inversiones, los cambios tributarios a nivel global, han hecho que eso esté en cuestión para el futuro. Bueno, eso dice Cabildo Abierto. Bueno, no sé si lo dice, pero... Le dice al Ministerio de Economía, y lo dice Eduardo H., uno de los que representa, ojo, que hay que repensar el tema de cómo se beneficia a muchos inversores. Yo creo que está bien dar beneficios tributarios. Hay que evaluarlos, ver si son eficientes, si son buenos, pero lo que digo además es, la OCDE, y primero, luego los países del G7, luego los del G20, y hoy han firmado ese acuerdo más de 100 países, puso un impuesto corporativo mínimo a las empresas, a sus ganancias, del 15% a nivel global. Bueno, eso hace que si yo hoy exonero al 0% a determinadas empresas, que superen un umbral de facturación, si acá no paga impuesto, lo va a pagar en otro lado, en donde tenga su casa matriz. Entonces ya la exoneración de impuestos desaparece. Bueno, ¿cómo voy a preparar Uruguay para que igual sea atractivo cuando voy a perder una de las principales, o puedo llegar a perder en las próximas décadas, una de sus principales bases para atraer inversiones? Toda esa agenda no se resuelve de un día para el otro, ni se resuelve en un único periodo de gobierno, pero lo peor es no tener la agenda, no discutirla. Esa falta de mirada de largo plazo es lo que yo más le critico a este gobierno y a su equipo económico. O sea, sí. Termina siendo más un ministerio de Hacienda, claro, que un ministerio de Economía. Claro. Sí. Hablando en términos futbolísticos, como comenzamos esta nota, el gobierno en economía jugó al empate y capaz que no jugó a ganar. Yo creo que no tiene un plan de juego. No sabe muy bien a qué juega. A mí tiene un sonido ministro de Economía que a mí... No. Qué bueno. A mí me encantó. Para algo le invitamos. Bueno, que le vaya bien en el partido. Que vuelva con traiga la copa. Sí, una foto. Sí. Imagínate estar con tu hijo festejando que Uruguay es campeón del mundo. Qué espectacular. Sí. Y además, obviamente, uno lo festejaría muchísimo, ni que hablar. Imagínate Uruguay campeón del mundo de lo mayor. Pero estar ahí con estos gurises de menos de 20 años... Están dando clases de cómo se juega. Uno se alegraría por Uruguay, pero sobre todo por estos gurises, ¿no? Sería espectacular. Bueno, gracias por hablar un poquito de economía, que nunca viene mal, y darnos cuenta, volver a recordar que ahora se viene el año electoral y vamos a empezar a hablar de agenda. Me había olvidado. Y de proyectos, ¿no? De agenda, para adelante, empezar me gustó lo de las transformaciones, lo estructural, que vamos muy atrasados con y ojalá que la campaña sea un buen momento también para hablar de, como tú decías, Nano, de agenda, pero que no nos quedemos en la chiquita. Y esto lo digo de todos lados, no de un solo bando político, por decirlo de alguna manera. Sí. Cobrar cuentas, ¿no? Uruguay, para mí, los barcos llegan a puerto si el casco está unido. No llegan, no navegan los barcos de a pedazos. Y veamos Uruguay como un barco que tiene que navegar hacia el futuro. Uruguay requiere de ciertos consensos, y a mí me preocupa mucho cuando veo a veces actores políticos que juegan a la crispación. No es bueno eso, no es bueno. Lo estás viendo. Absolutamente. Sí. Gracias, Pablo Ferreri. Gracias. Un enorme placer, buen fin de semana. Muchas gracias. 970 Noticias.